Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí, se escucha Ok, bien. ok, muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Listos para nueva semana? Vamos a continuar con la clase, eh, con el tema número 5. Entonces, antes de empezar, bueno, ahorita voy a esperar un poquito que entren unos cuantos más que se terminen de incorporar para hacer una dinámica ahorita que necesito comentarles. Bueno, estábamos revisando ya el tema 5, ¿verdad? Estamos viendo el concepto de cómo trabaja un optimizador a nivel de una base centralizada, ¿verdad? Para después comprender cómo trabaja un optimizador a nivel de una base distribuida. Entonces, estuvimos platicando de algunos componentes como fue el transformador de SQL, el estimador, el generador de planes de ejecución, que digamos son los principales componentes que utilizan las bases de datos para hacerle el procesamiento, para realizar el procesamiento de una consulta. ¿Ok? Dentro de los conceptos más importantes que vimos la vez pasada fue el concepto de plan de ejecución. ¿Ok? Comentamos que era un plan de ejecución, una secuencia de pasos, ¿no? Que indican la manera en cómo se va a procesar una consulta. Este plan de ejecución tiene la característica que representa el costo más bajo, ¿ok? Representa la estrategia que genera el costo más bajo y por lo tanto se consideraría como la forma más óptima de procesar una consulta, o por lo menos una aproximación a la forma más óptima. Para nosotros en esta asignatura es bien importante que aprendamos a leer los planes de ejecución, ¿no? Cuando estemos trabajando con consultas distribuidas es más que obligatorio leer el plan de ejecución, ver que esa sentencia se esté ejecutando como nosotros esperamos y que está generando beneficios en lugar de generar problemas, ¿no? En bases distribuidas, recuerden siempre, lanzar una consulta donde participan varios nodos no es tan automático que todo funcione como se espera. Tenemos nosotros que ayudarle a la base para obtener el mejor desempeño. En una centralizada hay veces que no hacemos eso, casi todo lo hace la base de manera automática, pero en una distribuida no. Entonces, por lo tanto, el plan de ejecución para nosotros es una herramienta súper importante. Lo vamos a ver en este mismo tema al final del capítulo. Entonces ya estuvimos revisando estos temas, ¿no? Vimos qué significa, qué hace cada componente, qué hace el transformador, qué hace el estimador, qué hace el generador de planes, ¿no? Y hasta ahí me parece que nos quedamos. ¿Ok? Dentro de lo que es un plan de ejecución, hay conceptos también importantes que hay que comprender. El plan de ejecución contiene actividades, ¿ok? Comentamos también la clase pasada. Cada actividad es básicamente un paso para poder resolver una sentencia SQL. Hemos aprendido en temas anteriores que a partir de un SQL podemos formar ¿qué cosa? Un árbol de operadores. ¿Se acuerdan? El árbol de álgebra relacional. En realidad la consulta, ese árbol me permite fragmentar la consulta o más bien dividirla en operaciones de bajo nivel o operaciones del álgebra relacional. Entonces, cada uno de estos pasos que tenga el plan de ejecución me representa alguna actividad o algún paso que corresponda con el árbol de operadores. Una selección, una proyección, son parte de las acciones que se hacen en el plan para poder procesar la consulta. Dentro de estas actividades podríamos ver que existen actividades que tienen que recuperar datos, ¿no? Sobre todo cuando es una consulta, pues los datos se tienen que obtener de algún lado, ¿no? Para poderlos mostrar al usuario. Y ahí entra el concepto de los famosos métodos de acceso, que también los pueden ver como access paths o caminos de acceso o formas en las cuales podemos acceder a los datos. ¿Ok? Comentábamos la vez pasada que hay dos principales métodos de acceso, de dónde se pueden recuperar datos, ya sea de un índice o de una tabla. Son las dos posibles fuentes. ¿Ok? Y dependiendo, ¿no? Hay veces que la consulta eh, puede
acceder al índice para mejorar desempeño. Aquí el concepto de índice es súper importante. Todos debemos entender que un índice es una estructura de datos cuyo principal objetivo, ¿cuál es? Reducir los tiempos de acceso a la hora de tratar de buscar datos y por lo tanto también reducir la cantidad de recursos que se utilicen para encontrar un dato. Siempre se los he comentado desde bases 1, ¿no? La analogía con un índice, pues podríamos hacer tal cual con el índice de un libro, ¿no? ¿Para qué nos sirve el índice de un libro? Para encontrar algo en el libro, ¿no? De forma rápida. Lo mismo ocurre con un índice en bases de datos. Un índice es una estructura de árbol también, que su objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Alguien recuerda cuál es el objetivo de usar un índice? O sea, ¿qué me regresa como resultado un índice cuando se usa? ¿Alguien recuerda de bases 1? Que aquí veo algunos alumnos que vimos eso en bases 1, ¿no? Así que, Eran los raw IDs. ajá, muy bien. Ese es un concepto que debe quedar bien claro para todos. El objetivo de un índice es siempre recorrerlo. Un índice, ¿cómo se usa? El índice se recorre, se escanea. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llegar a las hojas del árbol. ¿Por qué siempre se llega a las hojas del árbol? Porque aquí hay un elemento que me permite ubicar de forma instantánea en dónde se encuentran los registros que estoy buscando. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese concepto? ¿No? Pensemos en la analogía de un libro. ¿Cuál es el objetivo de consultar el índice de un libro? ¿Para qué lo consultamos? ¿Qué nos regresa como resultado cuando leemos el índice de un libro? Una página donde está la información. Ajá, ¿no? Cuando consultamos el índice de un libro, el objetivo de leerlo, de consultarlo, es que nos diga los números de página, ¿no? Los números de página donde se encuentra, pues, la información que estamos buscando. Y es una lista, pues a veces es una lista de números de página. Piensen sobre todo en el índice que viene al final del libro, ¿no? Que es el índice analítico, me parece, ¿no? Buscamos una palabra y como resultado el índice nos regresa las páginas donde se encuentra esa palabra. En Basats ocurre lo mismo. Si yo quiero buscar un registro, ese registro, imagínense, puede estar almacenado en quién sabe qué lugar, ¿no? Dentro de todos los archivos de la base de datos. ¿Ok? Nada más imagínense, pues una base de datos al final, físicamente, pues está formada por muchos data files, ¿no? Y cada data file, en cada data file hay bloques. Y en cada bloque, si hiciéramos un zoom, en cada bloque hay registros. Entonces, imagínense si ustedes están buscando un solo registro. ¿Cómo le hacemos para encontrarlo, no? Porque pues puede haber un montón de data files aquí. ¿Y en dónde lo busco? Primero tengo que ver en qué data file debo buscar. Y ya que tengo el data file, tendría que ver en qué bloques o en qué conjunto de bloques se encuentran los datos que quiero. Porque pues escanear un data file también es tardado. Aquí hay muchísimos bloques, ¿no? Un data file puede tener miles o millones de bloques. Entonces imagínense ponerme a buscarlo en el archivo, pues voy a tardar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un índice? El índice es un árbol, tiene una estructura de árbol, de tal manera que cuando lo recorro, es mucho más rápido recorrer un índice que ponerme a buscar en todos los data files. Cuando lo recorra, ¿qué me va a regresar? ¿Qué creen que me regrese? Si hacemos la analogía con el libro. Me va a regresar una especie de puntero. Este puntero, valga la redundancia, ¿a dónde me va a llevar? A la ubicación directa donde se encuentra el registro. O sea, me va a indicar, tienes que irte a este data file,
De este data file te vas a ir a este bloque y de este bloque te vas a ir a este registro y ahí va a estar el dato que quieres. Entonces, este puntero que me indica dónde se encuentra un registro se le conoce como Row ID. No sé si ahorita ya se acordaron de ese concepto. Row ID. Esto es súper importante porque si no captamos lo que sigue es más complicado y asumimos que esto ya se entiende. ¿Ok? Entonces, esto es lo que contiene básicamente el Row ID. Una dirección de memoria, por así decirlo. Una dirección de disco que me indica en qué parte se encuentra un registro. Entonces, con ese ID, con este Row ID, puedo hacer un escaneo muy rápido, una lectura muy rápida al bloque de datos que contiene el registro y ya tengo los resultados sin tener que ponerme a buscarlo en todos los archivos. Una lectura de un registro a través de su Row ID se considera como la manera más eficiente para ubicar a un registro. Entonces, de ahí la importancia de los índices. Este es el truco, digamos, no hay truco, no, sino más bien esta es la técnica que permite a la base de datos resolver o procesar una consulta mucho más rápido. ¿Por qué? Pues porque se evitan los accesos a disco. Solamente se lee donde debe de leerse y ya. Entonces, ese es el chiste de un índice. ¿Ok? Bueno, con base a ello, ¿cuál sería entonces lo ideal? ¿No? Que cuando procesemos una consulta, sobre todo cuando hay una base grande, tratar de utilizar los índices lo más que se pueda. ¿Por qué? Pues porque nos van a evitar el tener que hacer escaneos completos. Entonces hay mecanismos. Déjenme ver aquí, me está marcando aquí un problema de espacio. Déjenme ver cuánto espacio tengo. No vaya a ser que me quede a medio video. Tengo pues 2 gigas. 2 gigas sí me alcanza para terminar la clase. Entonces espero que no haya problema. Tengo 2 gigas libres. Ok. Entonces, ¿se entiende la idea del índice? Las consultas van a tratar, o más bien el plan de ejecución que genere el optimizador va a tratar primero de checar si existen índices disponibles. Si hay índices disponibles y si son compatibles con la consulta, obviamente los va a seleccionar. ¿Por qué? Porque el uso de un índice me va a generar un costo menor. ¿Ok? En ese sentido, existe una clasificación de métodos de acceso. Todos estos renglones que ven aquí, que dice index algo, son métodos de acceso que le permiten al optimizador hacer uso de un índice en lugar de leer todos los bloques de la tabla. Entonces, hay dos maneras. Obtener datos de los índices y obtener datos de las tablas. ¿Ok? Este mecanismo pues también se tiene que considerar porque va a haber situaciones en donde pues ni modo, ¿no? Los índices no me son suficientes, entonces tengo que hacer el escaneo, se le llaman escaneo completo de tabla, porque se tiene que escanear todos los data files que contenga la tabla y de ahí tengo que escanear todos los bloques. Entonces es una tarea pesada y larga, ¿no? Es ponerse a escanear. Es como si le quitan el índice a un libro. Imagínense, si están buscando una palabra, si no hay el índice, ¿qué tendrían que hacer? No tienen los números de página, entonces se tendría que poner prácticamente a leer todo el libro hasta que encuentren las palabras que están buscando. Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar, no? Y cuántos recursos vamos a invertir. Entonces, básicamente es lo que vamos a revisar, ¿no? Los métodos de acceso a nivel de tabla y los métodos de acceso a nivel de índice, ¿ok? Lo vamos a limitar dependiendo del tipo de índice, pues también hay otros métodos de acceso. Para efectos de la asignatura, con que revisemos estos dos es más que suficiente. Los índices B-Tree son los índices más comunes, los más populares que se emplean al momento de crear índices, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a revisar las características. Vamos a empezar por los índices y ya después pasamos, no, primero por las tablas que son menos y después por índices, ¿ok?
Bueno, comentamos también ya este otro tipo de cosas que suceden en un plan de ejecución. Para nosotros en SQL da igual cómo acomodamos los joins, ¿no? R con S, para nosotros nos da igual si ponemos primero R con S o si primero empezamos con R con, por ejemplo, R con W, que sería otra entidad. No pasa nada, no hay conmutatividad y asociatividad. Pero ya para el optimizador ya no es tan trivial esto. Porque el orden en el que se ejecute el join también puede determinar, las operaciones join también pueden impactar en el desempeño. Pero ese orden ya lo decide el optimizador, ¿no? Con base a sus estadísticas, todo eso, se decide el orden, que puede ser cualquiera de estos tres, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o combinado. Bueno, platicamos también la vez pasada que otra de las cosas interesantes que tiene un plan de ejecución es el algoritmo que se utiliza para procesar un join, que son tres. ¿Se acuerdan que platicamos que, no sé si alguien recuerda, el que los llegamos a mencionar, los algoritmos para procesar un join o para realizar un join? ¿No? ¿Nadie los anotó por ahí la clase pasada? Bueno, son tres que los vamos a ver más adelante. Nested Loop, Hash Join, igual ya se acuerdan un poquito, y Sort Merge Join. Son tres técnicas que vamos a revisar más adelante que permiten realizar join entre dos tablas de una forma eficiente. ¿Ok? Y así como hay algoritmos para inner joins, que estos son básicamente para inner join, también hay para los demás tipos, inner, outer, semi-joins, anti-joins. Obviamente no vamos a ver todo en este curso porque no es la idea, ¿no? Solamente nos enfocamos a los inner join, que son los más comunes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa decíamos que hace el optimizador? Aplica heurísticas. Ya habíamos platicado de tratar de hacer primero selecciones y proyecciones antes de hacer joint. Nos ayuda al desempeño. ¿Ok? Bueno, otro concepto que tiene que ver ya con el optimizador. Vamos a empezar ahora sí a hablar de ya lo que son los conceptos propios del optimizador. Y aquí vean, aquí sí vamos a tener que utilizar un manejador en particular. No hay tanto un estándar, ¿no? Para checar la cuestión de los planes de ejecución. Cada manejador tiene su estilo, aunque les platico que los conceptos son los mismos. Métodos de acceso, que si acceso por índice, por tabla, todo es lo mismo. Lo único que varía es uno que otro nombre, ¿no? De llamar a las cosas diferente y tal vez cuestiones de sintaxis, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, un concepto también importante ya entrando de lleno a los planes de ejecución es el concepto de bloque SQL. ¿Ok? Un bloque SQL lo podemos entender también como una subconsulta. Este es un ejemplo que tiene dos bloques de código. Este primer bloque es lo que está dentro de la subconsulta y el otro bloque abarcaría lo que está fuera, ¿no? La consulta externa. Entonces tenemos bloques de código. ¿Por qué se les llama así? Porque por cada bloque se va a generar un plan de ejecución. Entonces vamos a tener aquí un plan de ejecución para esto que les marqué y otro plan de ejecución para la parte externa. Recuérdenme, con ustedes platicamos de lo que implica, de lo que es recomendable de crear o no subconsultas. ¿Platicamos eso aquí? Creo que sí. ¿Qué platicamos de las subconsultas? ¿Qué efecto tienen? ¿O cuál sería la forma adecuada de usar subconsultas? Que recuerdo, creo que era que entre más subconsultas, más trabaja la base de datos. Así Estás es, creando más cosas, entonces se recomienda ocupar lo menos posible. lo menos posible. ¿Ok? Esto en una base centralizada, ojo, aclaro. Les decía que cuando estamos aprendiendo bases, sobre todo en bases 1, nos da mucho lo que yo le llamo la subquery manía. Así le puse, la subquery manía. Porque he detectado que normalmente los alumnos cuando empiezan a aprender SQL, sobre todo consultas,
les da por dividir la consulta en consultas chiquitas. Entonces generan subconsultas y ponen una, aquí generan. Select lo que sea from y ponen sus consultas. Y al final ya, punto y coma. Esto pues facilita, ¿no? Porque están pensando en el, o están aplicando la clásica vieja que dice que divide y vencerás, ¿no? El problema es que si no nos esforzamos en plantear algo diferente, esto a la hora de que pase al optimizador, el optimizador va a sufrir como no tiene ni idea. Nos va a odiar el optimizador porque no tiene chance de generar un plan eficiente con tanto anidamiento de subconsultas. La gran mayoría de las veces esto se puede reescribir para evitar subconsultas. Entonces aquí la sugerencia es siempre que escriban un SQL, hagan lo posible por escribirlo sin subconsultas. Si les queda simple, qué mejor, ¿no? Obviamente no quiere decir que todas las subconsultas se tengan que eliminar, ¿no? Hay algunos que sí lo ameritan. Eso es lo que se tiene que aprender bien del lenguaje, ¿no? Ya no nos conformamos con que hay, ya funciona y ya, ¿no? Pero con qué desempeño. Ahora viene un contraste curioso. Acabo de comentar que entre menos subconsultas, mejor para el desempeño. ¿Y qué creen que va a pasar cuando esto lo llevemos a distribuidas, a una sentencia distribuida? Ahí va a pasar lo contrario. Vamos a procurar al revés, que una sentencia select que es compleja y que se va a ejecutar en varios nodos, conviene meter subconsultas. Ustedes dirán, a ver, ¿cómo está eso, no? Me acabas de decir que no pongamos y ahora que sí. Entonces, en esos casos, bueno, en distribuidas se sigue lo contrario ¿en qué sentido? Vamos a agrupar en cada subconsulta las tablas que están en el mismo sitio. Por ejemplo, si en una consulta participan 6 tablas, supongamos que 3 se van al sitio 1 y las otras 3 al sitio 2. Si agrupamos las 3 en la misma subconsulta, entonces vamos a evitar accesos remotos. La subconsulta se envía una sola vez al sitio y ahí se ejecuta todo local, en lugar de ir una por una. ¿Ok? Esto lo vamos a revisar más adelante, pero esa es una técnica que se utiliza mucho en bases distribuidas. ¿Vale? Por ahora nos vamos a quedar con la idea de que en una centralizada, entre menos subconsultas, mejor. Deme un segundito.
Ya, perdón. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Bueno, entonces, esto es en cuanto a las subconsultas. Vamos a ver entonces ahora, vamos a empezar a platicar de los métodos de acceso. Pues fíjense, eh, hay una cuestión también interesante que hace el optimizador. Eh, las técnicas que utilice el optimizador pues siempre van enfocadas a obtener el menor costo, ¿no? El plan de ejecución también puede verse influenciado por los siguientes factores. La forma en la que se escribe la consulta. Y este es bien importante. Si nosotros escribimos código SQL mal hecho, el optimizador va a sufrir. No va a poder hacer su trabajo como debe. Entonces, por lo tanto, debemos aprender a escribir código bien. ¿Ok? Ya en esta asignatura se supone que ya ustedes tienen cierto nivel y ya no deben de conformarse con que la sentencia se ejecute y que me traiga los datos. Ahora tenemos que preocuparnos porque además que nos muestre los datos correctos, lo haga de la forma más óptima posible. Y muchas veces le metemos el pie al optimizador si no hacemos buen código. El tamaño de los datos. Obviamente no es lo mismo consultar tablas gigantescas que consultar tablas que tengan pocos registros. Y aquí es pues donde entra uno de los beneficios de distribuir datos, ¿no? Eh, las estructuras de acceso a datos existentes. Es decir, si no existen los índices, por ejemplo, pues vamos a tener también un mal desempeño. Decíamos hace rato que los índices nos ayudan, pero si no están creados, pues ¿cómo los va a utilizar el optimizador, verdad? Eso también es parte de nuestra responsabilidad como administradores o como diseñadores. ¿Ok? Conocer bien qué columnas deben de estar indexadas. Tampoco se vale abusar porque si ponemos demasiados índices, también nos va a salir contraproducente. Entonces deben existir los índices lo más adecuado posible para que el optimizador trabaje bien. ¿Ok? Los recursos existentes del sistema obviamente implican, ¿no? Por más que configuremos, si no tenemos el suficiente hardware, pues también vamos a tener problemas si el optimizador puede que genere planes no tan óptimos. Las estadísticas existentes. ¿Ok? Hemos platicado brevemente de lo que son las estadísticas. Lo vamos a ver más adelante. Las estadísticas son metadatos que le permiten al optimizador tomar decisiones y decidir qué plan de ejecuciones es el más óptimo. ¿Ok? Es como tal vez ustedes en su semestre, ¿no? A lo mejor a lo largo del semestre, de alguna manera van recolectando estadísticas de cómo van en el semestre, algunas alertas, algunas cuestiones que les permiten pues corregir el camino, ¿no? De repente hacen algún cálculo, alguna estadística, ver cómo sacan su promedio, ver cómo van en el semestre. Con base a eso, pues toman alguna decisión. Lo mismo ocurre con las bases de datos, ¿no? Muy bien. Entonces, un ejemplo para que vean cómo el optimizador puede cambiar sus decisiones. Dice aquí, suponer que se desea obtener a todos los empleados que son managers, ¿no? Lanzamos una consulta que me dice, selega asterisco from empleado donde el puesto sea manager. El optimizador, ¿qué hace? Antes de lanzar la consulta va a generar un plan y va a consultar algunos datos estadísticos. Por ejemplo, si las estadísticas nos dicen que el 80% de los empleados son managers, ¿qué creen que va a ser el optimizador? Va a seleccionar un full table scan. ¿Qué significa eso? Que en lugar de usar el índice para minimizar lecturas, se va a ir directo con la tabla, o sea, va a escanear todos los datos. ¿Por qué haría esa selección el optimizador? Pues porque el costo que calculó le conviene más mejor leer la tabla completa que usar el índice. O sea, ¿para qué voy a usar el índice si al final voy a escanear prácticamente toda la tabla? Pues mejor me ahorro lo que implicaría consultar el índice y leo toda la tabla. Es como si ustedes, por ejemplo, en un libro quisieran obtener todas las páginas donde está la palabra, una palabra muy común que les gusta. La palabra es, por ejemplo. ¿Cuántas veces creen que va a aparecer la palabra es en el libro? Pues no tendría mucho caso como que consultar el índice analítico, ¿no? Aparte, creo que ni existiría esta palabra en el índice analítico, ¿no?
porque es muy común. Pero supongamos que existe, pues prácticamente nos diría todas las páginas del libro, ¿no? Y solamente un pequeñito porcentaje no participan. Pues me saldría más barato, ¿no? De aquí a que obtengo toda la lista de páginas, pues mejor escaneo todo el libro. Entonces, el optimizador puede decidir eso. Pero ¿qué pasa? Fíjense, si las estadísticas me dicen algo completamente diferente. Si me dice que no es el 80, sino es el 5%, ¿qué quiere decir? Que solamente un conjunto muy pequeño de datos está aquí y es el que me interesa. Entonces, aquí sí el índice me va a ayudar porque voy a evitar escanear todo esto. Entonces, en ese caso, el optimizador se va a ir por un escaneo a índice. Se ven cómo las estadísticas pueden influenciar en buena medida al optimizador. Y esto pues tiene una repercusión directa en el desempeño. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Más o menos se entiende el concepto? Ok. Cualquier cosa, ustedes se interrumpan, no me dejen avanzar si algo no se entiende. Ya entrando un poco más en materia de lo que, de lo que es un plan de ejecución. El plan de ejecución no es otra cosa más que una serie de pasos que se almacenan en una tabla. ¿Ok? Esos pasos se almacenan en registros de una tabla que se llama por default plan table. Plan table. Por default hay una tabla que está a nivel de la base de datos. Es decir, que todos los usuarios pueden usar la misma tabla. O si queremos, podemos utilizar una tabla separada por cada usuario. Por cada usuario. Esto es lo más recomendable si hay múltiples usuarios que acceden a o que generan planes de ejecuciones simultáneos. En nuestro caso, igual pues no aplica tanto, ¿no? Porque pues nada más estamos trabajando ustedes, ¿no? Un solo usuario. Entonces podemos utilizar la tabla por genérica. En esa tabla se guarda el plan de ejecución, ¿ok? Si queremos construir una nueva, lo podemos hacer. Aquí hay un script que si lo ejecutamos me genera la tabla que se llama plan table, ¿ok? Bueno, ya que se generó el plan, otra de las cosas que comúnmente se hacen es darle formato. Si consultamos la tabla así de forma manual, va a ser muy complicado entender el plan. Estos scripts que aquí les puse son scripts que se utilizan para darle formato al plan y que lo podamos entender. ¿Ok? Y hay diferentes niveles para utilizar un plan de ejecución. Basic sería lo típico, que me muestra qué tanto nivel de detalle queremos ver en el plan. ¿Ok? El nivel típico es el que es por default y también es el que nos sirve, no necesitamos hacer más. Bueno, después que viene, vamos a utilizar esta pequeña base de datos a lo largo de este tema para ilustrar todos los conceptos. ¿Ok? Es un ejemplo de un consultorio médico en donde se registran los datos de diagnósticos, de las citas, de los médicos, los medicamentos, de las recetas que se les dan a los pacientes, las especialidades de los médicos, etcétera. ¿Ok? Este modelo lo tienen todos los archivos y tienen todos los datos en Drive. ¿Qué sugiero? Tomen una de sus PDBs, cualquiera de las dos, no lo tienen que hacer en ambas. Tomen una de ellas, la que quieran, y en una PDB generen un usuario que se llame control médico, por ejemplo, o como quieran ponerle, y ahí generen estas tablas y carguen los datos. ¿Ok? ¿Para qué recomiendo eso? Porque todo lo que veamos en este tema lo pueden comprobar con este caso de estudio. La forma más fácil, digamos, y más eficiente para que todos los conceptos que veamos aquí de optimización de consultas les quede claro, e inclusive también en la parte de distribuidas, pueden jugar con estas tablas. ¿Ok? Entonces sí es bien importante, cuando tengan ahí un tiempo, bajen los archivos, ejecútenlos, es muy rápido, solamente es ejecutarlos para que tengan todo esto listo. ¿Ok? Normalmente las estadísticas se ejecutan de manera automática al momento de hacer la carga, pero para garantizar que las estadísticas estén al día, podemos ejecutar este procedimiento. ¿Ok? Es un procedimiento que ya viene
creado, es parte del API de la base de datos, por así decirlo. Y su nombre, si se fijan, pues es muy sencillo de entender, ¿no? Es un procedimiento que está en el paquete de BMS Stats, aquí lleva un guión bajo. No sé por qué los guiones bajos no se ven en esta herramienta, pero sí están. Se llama Gather Schema Stats. Es un procedimiento que le indico, quiero que obtengas las estadísticas o que las actualices para todas las tablas de este esquema o de este usuario con un nivel 2 de paralelismo. Entonces, con esto garantizamos de que nuestras estadísticas están al día y ya la generación de planes pues va a ser adecuada. Entonces, un ejemplo de cómo se muestra un plan de ejecución, el primer ejemplo que vamos a ver. Se utiliza la instrucción explain plan. Explain plan y después ponemos esta otra instrucción que se llama set statement ID. Esta es una cadena que puedo asignarle como identificador a alguna consulta. ¿Ok? Vamos a ver que es opcional más adelante, pero por ahora estoy haciendo de forma larga. Entonces pongo set statement ID para indicar que mi consulta la voy a identificar con la cadena S1. ¿Y quién es S1? Es esta consulta. ¿Ok? ¿Qué hace esta consulta? Obtener el nombre de los médicos y las fechas de sus citas programadas en el consultorio C593. Entonces es una consulta que requiere hacer un join entre médico y cita para poder sacar los nombres de los médicos y la fecha de la cita pues está en cita. Entonces hacemos join y para determinado consultorio. Entonces es una consulta que vamos a ver qué plan de ejecución se genera. Entonces con esta instrucción genera el plan. Algo importante aquí que mencionar es que la instrucción explain plan, ojo, no ejecuta en sí la consulta, ¿eh? O sea, la consulta no se ha ejecutado, sino que aquí se la proporciono a SQL Plus para que haga el cálculo de cuál sería el impacto, cuál sería el costo que tendría la ejecución de esta sentencia. Obviamente sin ejecutarla, ¿no? Ok, entonces ya ejecutamos el plan. En este momento se crea el plan en la tabla plan table. Y si quiero visualizar el plan, utilizo esta sintaxis. Select plan table output, ¿no? La cláusula plan table output en realidad es una columna que contiene todo el plan de ejecución, pero ya formateado. Ok, from, y pongo esta sintaxis from table, DBMS explan display, que es un procedimiento que me acepta como parámetro el nombre de la tabla donde está el plan de ejecución, que en este caso es plan table, el ID de la consulta, ok, que es S1, y el nivel de detalle, que sería típico. Entonces, con esta instrucción, el manejador o el SQL Plus me mostraría algo como esto, que fue lo que también ya platicamos un poco la vez pasada. Les presento un plan de ejecución. ¿Ok? Este es un plan de ejecución en modo texto. Hay herramientas que lo ponen gráficos con flechitas, ¿no? Pero aquí en el curso vamos a ver el que nos muestra la consola. Porque recuerden que pues no siempre tenemos una interfaz gráfica disponible, entonces hay que aprenderlo a leerlo pues completamente de la forma más rudimentaria posible, ¿no? Para no depender de una herramienta gráfica. Entonces, ahorita ustedes, bueno, pues dicen, pues se ve bonito, ¿no? Pero pues quién sabe cómo se interpreta, cómo se lee, es lo que vamos a aprender más adelante, ¿ok? Aquí ahorita lo que podríamos consultar son los elementos. La columna ID me indica el ID de la actividad. Estos son todos los pasos o actividades que va a hacer el manejador para resolver esta consulta. ¿Ok? La columna name indica el método de acceso, es decir, de dónde vamos a obtener los datos. Por ejemplo, ¿qué significaría aquí cuando dice médico? Que vamos a obtener datos de la tabla médico. Vamos a leer los datos de la tabla médico. Pero vean aquí, ¿qué pasa con este renglón que dice Index Unique Scan? Cuando aparezca la palabra índice,
significa que vamos a buscar datos en el índice. ¿Ok? Si dice table, significa que vamos a buscar datos en una tabla. ¿Ok? La columna rows me indica el número de registros aproximados que me generaría este plan de ejecución. Pues aquí el optimizador está estimando que en mi consulta me va a mostrar 17 registros. La columna bytes me indica cuánta RAM, cuánta memoria está utilizando cada paso. Pues también podríamos aquí revisar si la consulta está muy pesada, pues va a obtener un consumo importante de memoria. Y yo creo que de lo más interesante es el costo en sí. Este es el numerito que el estimador calcula. ¿Ok? No hay ninguna referencia como para decir si el 50 es alto o bajo. Aquí la referencia sería entre este costo entre más tienda a ser cero, significa un buen desempeño. ¿Ok? Y pues más o menos para tenerse una idea, porque este costo es relativo a cada máquina, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ejecutan la misma sentencia en una laptop, es más, lo pueden comprobar. Ejecuten esta mismita sentencia, ¿ok? Y compárenla con nuestra salida. Y van a ver que puede que los costos varíen. Que eso depende de cada máquina, ¿no? Del hardware o de las características particulares. Pero lo que sí podríamos guiarnos es el porcentaje de CPU. Aquí vean que pues es una consulta relativamente simple y sencilla porque el porcentaje de procesador ni siquiera se elevó al 1%. Entonces está bien. Obviamente depende también del server, ¿no? Del tipo de procesador que se tenga. Y el tiempo aproximado, cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar cada paso. Entonces, con toda esta información podremos ya validar si nuestra sentencia SQL pues está bien, está óptima o si necesitamos hacer algo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a platicar de cada uno de estos métodos de acceso para entender qué es un index, un unique scan, qué es un table access full, etc. Por último, una cosa es, ¿qué operación creen que se va a ejecutar primero? Aquí hay varias, ¿no? Pero ¿cuál creen que se va a ejecutar primero? O sea, sí a simple vista podríamos pensar que se ejecutan en este orden, ¿no? Como está el ID, pero eso es incorrecto. La manera en cómo se va a ejecutar esto es que observen que hay un cierto anidamiento hacia la derecha. Entonces, la instrucción que se va a ejecutar primero es la que esté hasta más a la derecha. Y de ahí nos vamos hacia afuera. Por lo tanto, ¿qué instrucciones observan ahí? Y qué son las que se ejecutarían primero. O qué actividad, o qué ID es el que creen que se va a ejecutar primero. 3 y 4. 3 y 4, ¿verdad? Porque están como que al mismo nivel. ¿Ok? A este nivel. Entonces vamos a ver más adelante cuál de las dos, si 3 o 4, pero en realidad el plan de ejecución comienza por este paso, por el 3 en realidad. ¿Ok? Bueno, entonces esto es todo lo que les acabo de comentar. Entonces vamos a empezar a platicar de los métodos de acceso. Métodos de acceso a índices. ¿Ok? Bueno, comentamos hace rato, no perder de vista. Siempre el índice lo podemos considerar como una estructura de datos que tiene dos elementos fundamentales. El valor de la columna indexada, por ejemplo, si queremos indexar el email, entonces el índice en su árbol en realidad va a tener esto. Si hiciéramos un zoom de ese árbol que platicábamos, esta etiqueta es lo que va a estar en cada nodo. Aquí. Y acá también en las hojas. Pero la peculiaridad que tenga, más bien esta etiqueta, aquí en las hojas, aparte de tener el row ID que habíamos platicado, también va a estar aquí esta etiqueta. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero buscar, por ejemplo, el row ID de, pues entonces entro al índice, llego a las hojas y busco
a la etiqueta juan@mail.com, supongan que es esta, y ya de aquí extraigo el row ID. ¿Ok? Entonces, a nivel general, siempre tengan en mente eso. El índice está formado por estos dos elementos. Los row IDs que están en las hojas y las etiquetas, o sea, los valores de la columna indexada. ¿Vale? Bueno, si creen que necesiten un poco más de detalle para entender cómo operan los índices, cómo se construye un árbol B, les puse esta liga en donde explica todos estos conceptos en caso de que los necesiten. En las notas del tema 7, perdón, no es cierto, del tema 3 de bases 1, pueden checarlo. El tema 3 es el modelo relacional, pero al final del capítulo viene toda la cuestión de los índices, ¿no? Bueno, en cuanto a las tablas, acceso a las tablas. Les decía, vamos a revisar primero los de las tablas y luego regresamos a los índices para que se entienda mejor. Table Access Paths. ¿De qué manera podemos escanear una tabla? Normalmente una tabla, pues la manera en cómo se escanea es cuando decidimos escanear todo, se le conoce como Table Access Full. O sea, esta es la tabla y más bien este es el data file donde están los bloques. Entonces un Table Access Full va a generar que todos los nodos, cada uno de estos, perdón, no nodos, sino bloques, se tienen que leer todos. ¿Ok? Y ya que los leo, entonces ya puedo comparar, ¿no? Si el registro que ando buscando está aquí o no. Entonces, este es un Table Access Full. Es la operación costosa. Es costosa, pues porque imagínense, ¿no? Cargar todos los datos de una tabla y más si es grande. Aquí la pregunta sería entonces, ¿no? ¿En qué caso el optimizador se va a ir por este camino, ¿no? No debería de ser tan común porque implica estar cargando en una tabla el 100% de sus datos. Se tendrían que estar escaneando, ¿no? Y la pregunta sería entonces, ¿en qué situaciones el optimizador va a resolver por esto? ¿O va a utilizar un Table Access Full? Por ejemplo, si yo lanzo una consulta como que a veces las que nos gusta hacer, y la clásica, quiero mostrar algunos datos de la tabla. Nos da flojera construir una sentencia y ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿No? ¿A poco no lo han hecho? Asterisco. Ajá. Será asterisco from tabla. Quiero ver qué tiene. ¿Qué creen que pase con esta consulta? ¿Cuál creen que va a ser el plan de ejecución? Si quiero mostrar todos los datos de la tabla. Pues va a ser ¿qué cosa? ¿Un qué? Un Table Access Full. ¿Sí están de acuerdo? Y a lo mejor nada más querían ver uno que otro renglón. Pero ya ustedes hicieron un CLG asterisco. A eso es a lo que me refiero con que hay que escribir código ya más decente. Yo sé que nos da flojera poner algo más elaborado, pero ¿qué están provocando? Si esta tabla es muy grande, ¿qué creen que va a pasar con la base si la ejecutan? Bueno, pueden inclusive hasta que la base de datos se caiga, si están en una base productiva. ¿Qué pasa si la tabla tiene millones y millones de registros? ¿No? Entonces, si un día le quieren hacer la maldad a una base de datos o quieren, alguna vez me decía un colega, cuando te corran injustificadamente de una empresa y tenga su base de datos productiva, el último día de trabajo, ¿no? Ya casi cuando te vas, ejecuta esto en una base productiva. Qué malo que les di estos consejos, ¿verdad? Y échate a correr.
Obviamente no vayan a hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, ese chiste lo manejo así porque ¿qué creen que va a provocar esto? Esta consulta que se ve tan inofensiva, ¿qué creen que va a hacer? Asumiendo que existen esas 5 tablas. ¿Qué está intentando hacer esa consulta? Un cross join de todas esas tablas y todos Ajá. los datos. Y todos los datos quiero. ¿Qué creen que va a pasar cuando ejecuten eso? ¿No? Si es una base de datos grande, probablemente la base no se va a caer, pero sí los usuarios que estén conectados van a empezar a tener un desempeño malísimo. O sea, van a lanzar sus consultas y se van a tardar años. Ya vas a estar muy ocupada haciendo esto. Y si no le alcanza la memoria, pues puede haber ahí algunos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Un acceso completo a la tabla. Hacer un table access full es una operación muy costosa. ¿En qué situaciones el optimizador no le va a quedar de otra? Cuando, por ejemplo, la consulta no tiene predicados, o sea, no tiene un where, por ejemplo, o cuando tiene un where, pero el predicado, por ejemplo, invoca funciones y no existe un índice basado en dicha función. Perdón, me salté un paso. Bueno, ahorita vemos este. Una situación que puede ocurrir es que no tengo una condición en el web, o la otra, sí tengo una condición, pero resulta que esa condición no hay un índice creado. Por ejemplo, si quiero consultar por el email, a lo mejor puedo poner select asterisco from cliente. Y si lo quiero buscar por su email, ¿qué pongo? O el email igual a algo, ¿no? Pero ¿qué pasa si la columna email no está indexada? No hay manera de usar el índice para mejorar desempeño. Entonces, la única manera es ni modo. Vamos a tener que escanear toda la tabla y comparar registro a registro para ver quiénes tienen el valor X. Entonces, eso me va a generar table access full. Puede impactar en el desempeño tremendamente, ¿no? Y ahora sí, el segundo. El predicado del query invoca funciones si no existe un índice basado en dicha función. Eh, Esto lo comentamos en alguna clase cuando procesamos fechas. ¿Se acuerdan que teníamos, por ejemplo, una consulta from cierta tabla, por ejemplo, una fecha? ah, no sé, from proyecto o from asignación proyecto. Es que no me acuerdo qué cosa tenía fecha. From proyecto vamos a poner. Y aquí, por ejemplo, queremos mostrar los proyectos de marzo. Entonces, una manera de hacerlo era esto, ¿no? Where to char de fecha proyecto. Extraemos la cadena, vamos a ponerle el año. Queremos todos los proyectos del 2015, por ejemplo. ¿Qué problema tiene esta consulta en cuanto a desempeño? ¿Se acuerdan de esa idea de los índices? ¿Qué pasa aquí con tu char y esta columna? ¿Lo va a estar aplicando a cada registro? Ajá. Imagínense que la tabla tiene 5 millones de registros. ¿Qué va a hacer aquí el manejador? Aplicar el to char a A cada esos. registro. Ajá. Pues imagínense aplicar 10 millones de veces la función tochar y nada más para compararla contra el 2015. Esto sería altamente, ¿qué? Ineficiente. La base va a tener que hacer un table access full de todos los bloques que tenga la tabla. Y por cada registro va a tener que aplicar la función y luego compararla contra el 2015. Entonces, se va a tardar años en ejecutar esto.
¿Ok? ¿Qué podemos hacer para evitar este problema? Crear un índice basado en funciones. Si llegamos a platicar esto, ¿no? ¿Por qué basado en funciones? Bueno, no lo voy a explicar ahorita porque hay un tema específico de índices. Entonces, cuando lleguemos ahí lo vemos, pero ahorita, digamos, vamos a quedar con la idea de si no creamos un índice adecuado, pues vamos a tener que provocar todo este comportamiento. Y aquí el desempeño, pues va, o el costo que va a tener esta consulta, ¿no? Va a aumentar. Eso es lo que les decía, con todos los conceptos que vamos viendo, todas estas ideas las pueden probar en su ambiente empleando las tablas que vimos hace rato. Pueden decir, a ver, voy a ver qué tanto es la diferencia entre hacerlo con índice y hacerlo sin índice. Generan el plan y se van a dar cuenta la diferencia de costos. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa puede provocar un table access full? Se lanza un count, el índice existe, pero no existen valores nulos en la columna indexada. Igual, vamos a ver más adelante que el contar con valores nulos en columnas, hay veces que me complica el hacer uso de un índice. Tomen muy en cuenta esto, los índices B3, que son los que más se utilizan, no soportan valores nulos. O sea que no va a haber valores nulos en las etiquetas. Y si curiosamente lanzo una consulta en donde justamente me piden mostrar los registros nulos, ahí el optimizador no nos va a poder ayudar y va a tener que lanzar un table access full igual. ¿Ok? Otra razón, el número de registros a obtener es grande. Selectividad baja es parecido a lo que decíamos hace rato, ¿no? Si la consulta básicamente me está pidiendo todos los datos de la tabla, pues para qué le hago el cuento, ¿no? Mejor leo toda la tabla y ya, ¿no? Eso es también importante. Las consultas que aplican sobre bases grandes, tablas grandes, deben tener bien diseñados sus predicados para que no vayan a traerse más datos de los que debe. ¿Ok? Que eso le pega el desempeño. Las de estadísticas están desactualizadas. El optimizador puede detectar que las estadísticas ya son muy viejas o atrasadas y por lo tanto no sería confiable usarlas. Por lo tanto, va a tener que utilizar Table Access Full, ¿no? Bueno, tablas pequeñas. Si una tabla tiene pocos registros, no tiene sentido usar el índice. Por ejemplo, si una tabla tiene 10 registros, ¿ustedes creen que el índice nos va a servir de algo? De nada, al contrario, nos causa hasta más trabajo. ¿Ok? Esa es otra cosa que a veces también no tomamos en cuenta. Para indexar columnas, la columna debe tener, de entrada la tabla debe ser grande. Los índices empiezan a tener efectividad cuando tenemos cierto número de bloques, ya con datos. Pero si son muy pocos, no tiene caso. Hay un parámetro con el cual podemos personalizar que se llama dbFile Multiblock Read Count. Este parámetro me indica si el número de bloques que tiene la tabla excede de este umbral, es una especie de umbral. Si excede más de 128 bloques, entonces ya el optimizador puede hacer uso de los índices. Pero si está por debajo, conviene leer la tabla completa. O sea, aunque tengan índices y si son pocos registros, no va a funcionar. Por eso es que los datos que tienen en ese modelo tienen bastantes, tienen alrededor de 15,000, 5,000 registros. Más o menos el índice en una tabla relativamente con buen número de columnas, los índices empiezan a tomar efecto por ahí de los 1,000, 2,000 registros tal vez. Antes no. ¿Ok? La analogía con un libro pudiera ser, ¿qué pasa si tienen un índice y un libro de 2 páginas? Creo que va a salir más barato leer las 2 paginitas y ya, ¿no? Se olvidan del índice. ¿No? Entonces es lo mismo que ocurre aquí. Bueno. Una última razón por la cual el optimizador puede inclinarse por un table access full es que lo forcemos.
¿ok? De manera manual y explícita, quiero que hagas un escaneo completo, aunque tengas todos los índices, aunque todo esté bien, ¿no? A lo mejor estamos haciendo un experimento, algo, y queremos forzar un table access full, lo podemos hacer con este hint que le llaman. Vamos a ver más adelante. ¿Alguien conoce lo que es un hint en una consulta SQL? No sé si ya lo habíamos platicado aquí en esta clase. ¿No? No, no practicar. Bueno, hint, primero, ¿a qué le suena? ¿Cómo lo traducen? En inglés, ¿qué significa? Hint, Es como pista. como pista, como ayuda. Entonces, nosotros en una sentencia SQL podemos, se le llama influenciar al optimizador para que haga algo. Su sintaxis es más o menos así. Select, después del select ponemos una sintaxis así, que pareciera un comentario. Y aquí le ponemos, por ejemplo, full, como está en el ejemplo, y le ponemos la tabla A, por ejemplo, el alias A. Y luego ya después de la consulta ya viene el from, ¿no? From A, si tiene condiciones, le ponemos condiciones, etcétera. O que la canción. Where y ya lo que sigue. Así se ve un hint. Entonces, este en particular, lo que estamos diciendo al optimizador, no utilice los índices. Haz el table access full. Quiero forzarlo. ¿Ok? Me va a generar, obviamente, un plan de ejecución no tan óptimo, pero pues al final es válido. ¿Queda claro entonces lo que es el table access full? Nada más para que se den una idea. ¿Qué sucede internamente en la base de datos cuando se hace un table access full? Este dibujito que se ve aquí son los bloques de datos que están en un data file. ¿Ok? Y estos bloques de datos pueden contener datos de una misma tabla, ¿no? De la tabla que ahorita ustedes de la que estábamos viendo, ¿no? Entonces, si se requiere hacer un table access full, se empieza a hacer un escaneo secuencial de todos los bloques. Leo, 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 hasta llegar a algo que le llaman el low watermark y el high watermark, que es como una marca que me dice hasta aquí ya llegan los datos de esta tabla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se lee cuando hacemos un table access full. Entonces, ejemplos que me generan un table access full, algo muy sencillo, se lee asterisco from paciente, ¿no? Abusados porque en este tema, en estas series y en este examen, este segundo parcial, hay ejercicios en donde les pongo ciertas condiciones, ¿no? Les pongo un diagramita con ciertas condiciones, como lo que vimos, ¿no? De hay un índice, no hay un índice, y luego una consulta. Y con base a eso ustedes tienen que construir el árbol así completamente manual, ¿no? Nada más de ver la consulta, tenemos que ser capaces de construir el árbol. De lo que aprendimos ahorita, antes de verlo, ¿qué proponen de plan de ejecución para esta consulta? ¿Qué haría el manejador ahí? Buscaría en la tabla, ¿no? Todos los registros. Ajá, pero ¿qué método de acceso utilizaría para recuperar los datos? Si es el asterisco from paciente. Table access full. Pues un No, table access full, ¿no? Va a tener que utilizar todo el contenido de la tabla. Y efectivamente, vean el plan de ejecución. Es un plan muy chiquito, de un paso realmente. La cláusula select, entonces select statement, es una especie de proyección. Aquí se hace la proyección de las columnas que se van a mostrar y ya. Pero vean, table access full.
Este Table Access Full se va a aplicar sobre qué tabla? Paciente. ¿Ok? Paciente. ¿Y cuántos registros vean que está estimando que me va a mostrar? Fíjense, 15,302 registros se está cargando. Y vean la memoria. ¿Cuánta memoria se usa para una sola consulta? Es demasiado, ¿sí lo ven? 26 megas para una sola consulta. Y el costo, pues vean que se eleva, ¿no? 477. Aquí el procesador no aumentó tanto porque, bueno, a lo mejor esta máquina tiene un muy buen procesador. ¿Ok? Y no amerito tanto. Pero pues vean el impacto que tiene, ¿no? Y aparte, pues yo cuestionaría un poco. ¿Realmente quieren cargar de un jalón los 15,302 registros? Hay veces que no. Muchas veces no se requiere hacer todo esto, ¿no? Entonces ahí tienen un plan de gestión un tanto costoso. ¿Vale? Duda con esto. Hasta aquí sería lo que es un Table Accessful. ¿Ok? Hay otro método de acceso a través de una tabla que se llama, como observan aquí, Table Access by Row ID. Así nada más por el nombre, Table Access by Row ID, ¿qué creen que sea eso? ¿A qué creen que se refiere a eso de Table Access by Index Row ID? Estamos accediendo a la tabla, pero con el índice, a través del índice. Ajá. Otra vez parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? Voy a tener que poner mano dura con... No quieren participar. O ya se voy a aplicar la de la aleatoria y ya está. O aplico la del aleatorio. Voy a seleccionar a alguien aleatoriamente. Si no contesta, le bajo un punto. ¿No? Que por cierto, aprovechando la pausa, necesito hacer, les voy a pasar ahorita una liga de Kosher. Creo que con ustedes no he utilizado esa herramienta, ¿verdad? A ver, vamos a hacerlo de una vez. Fíjense bien lo que voy a hacer aquí con esta liga. No sé si tengo una con ustedes, sino ahorita la genero. Este sitio no sé por qué se tarda mucho en aparecer siempre. O estará muy... No, estoy bien en la correcta. No sé por qué está tan lento. Este sí está bien. No sé por qué se tarda tanto. Bueno, se me hace que está bajo el servicio. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un pase de lista rápido. ¿Ok? Van a anotar su nombre en la liga que ahorita les va a pasar, en ese Kosher. Está muy lento este sistema, no sé por qué está así. ¿Qué está haciendo? ¿Está buscando? ¿Qué está haciendo? Bueno, y se van a anotar ahorita el email no está encontrado. ¿Cómo va a estar encontrado? Bueno, lo voy a tener que hacer en la otra cuenta. Ah, ya lo había hecho con ustedes, ya habían pasado lista.
Ok, ya lo hice con otros grupos, pero no recuerdo si con ustedes. Entonces ya lo hice con ustedes. Ok, muy bien. ¿Alguien entonces no se ha anotado en esa lista? ¿Alguien falta por registrarse? Si yo me acuerdo, aquí me Que yo me acuerdo yo, profesor. Ok, entonces a ver, entonces voy a abrir la otra cuenta. A ver si aquí, sí, a lo mejor fue en esta cuenta. Dice el compañero que a lo mejor lo hizo en el otro grupo de base de datos avanzados. Se Dice al confundió. menos que me haya confundido porque, ajá, por eso les pregunto, según yo lo hice en avanzadas, pero no con ustedes. A ver, se me hace que sí, nada más lo hice en avanzadas. Lo estoy haciendo en todos mis grupos. A lo mejor fue con avanzadas y no con los demás. Eh, a ver, vamos a ver aquí. Si lo hice aquí. Nada más déjenme ver si aquí tengo la lista. Si aquí está. Esto lo hice con el otro grupo. Pero aquí, voy a hacer uno para ustedes, que por lo veo no tengo aquí. No he creado uno nuevo, entonces voy a crear uno nuevo que se llame BDD. Ay, no sé por qué está tan lento este sitio. Pero bueno, BDD. Entonces, por favor, aquí en esta ruta, escriban su nombre. ¿Ok? Nada más procuren ahí no encimarse con otros compañeros. Escriban su nombre. Entonces voy a dar esta semana para que se anoten. ¿Ok? Por si conocen a alguien que esté en el grupo y todavía está activo. O espero que vea el video, ¿no? Si es que no entró el día de hoy. Para que se anoten en esa ruta. ¿Qué voy a hacer? Este fin de semana voy a hacer limpieza de Classroom. Alumnos que no estén en esta lista los voy a dar de baja de Classroom. O sea, porque quiere decir que ya no están entrando o no sé, ya, ya desertaron, lo que sea. Porque ya estoy empezando a calificar todo lo que están entregando. Entonces, pues, no quiero estar trabajando de más, ¿no? No veo que escriban sí pueden acceder o está lento también. En mi caso igual está bien. ¿Está lento? No sé por qué está el día de hoy medio lento esto. Aquí parece que ya empezaron a escribir. Sí, no sé por qué el día de hoy está como que lento. Aquí ya empezaron a escribir. Bueno, ahí les encargo de favor, ahí nada más, no sé. Cuidado ahí, no vayan a moverle. Ahí creo que ya se encimaron. Den varios enters y para que no pase eso, ¿no? Hasta abajo váyanse. Tal vez debía haber puesto numeritos, pero bueno, ahí acomódenle. ¿Ok? Entonces, repito, esta semana voy a dar como límite para que se anoten en esta listita y solamente los que estén en esta lista son los que se van a quedar en claro. O sea, quiere decir que los demás ya no los voy a evaluar. ¿Ok? ¿El nombre iniciando por apellido, profe? ¿O lo quiere como sea? Si quieren como está bueno, ahí por lo que veo, eh, algunos lo pusieron. Póngalo, pues como quieran, yo después ahí veo, al fin no son tantos. ¿Ok? Bueno, lo veo que lo están corrigiendo. Ok, si pueden, mejor corríjanlo. Empiecen por su nombre, como está en Classroom mejor. Cámbiale, pónganlo como está, como lo tienen en Classroom, para que sea más fácil. Aprovechando que la mayoría lo está poniendo por nombre. ¿Ok? Muy bien, ahí ya veo que ya están configurando. Entonces encargo, porfa, si conocen de alguien que todavía tiene intenciones de continuar, pues que se anote. ¿Vale? De todas maneras, yo creo que me mando un correo al rato. Por si alguien no ve la clase, pero bueno. Entonces, este fin de semana voy a hacer la limpieza, ¿no? Para no estar ya evaluando alumnos que ya no están, ¿no? Bueno, nada más ahí, eso es lo que les iba a comentar. Listo.
Entonces regreso aquí a la clase. Y bueno, Table Access by Row ID, efectivamente, como me comentaban hace un momento, la palabra, el título casi se describe por solito, ¿no? Table Access significa, ¿vos sabes qué? Voy a acceder a la tabla, pero a partir de un Row ID. A partir de un Row ID accedo a la tabla. Aquí recuerden, el Row ID, ¿qué era? ¿Qué dijimos que era el Row ID? Identificador para acceder a un registro. Ajá, una especie de puntero que me dice la ubicación directa donde está el registro. ¿Qué componente es el que me obtiene o a partir de qué componente obtenemos Row IDs cuando queremos procesar una consulta? ¿O qué cosa debo hacer para obtener Row IDs? O dicho de otra forma, ¿en dónde se almacenan, en dónde se ubican los Row IDs para cuando se procesa una consulta? También lo acabamos de ver hace un momentito. En el índice. En el índice. Por lo tanto, si yo quiero hacer un Table Access by Index Row ID, primero, ¿qué tuve que haber hecho previo a este método? Si para poder acceder a la tabla necesito el Row ID, quiere decir que en un paso previo, ¿qué método de acceso se tuvo que haber hecho? ¿No? Uno de índice. Haber accedido al índice muy bien, porque si no, ¿cómo obtengo el Row ID, no? O sea, para poder acceder a la tabla a través de un Row ID, pues necesito obtener ese Row ID. ¿Y ese Row ID quién me lo proporciona? Un índice. Por lo tanto, antes de hacer un Table Access Full, ¿no? Tuve que haber realizado un acceso vía índice. Dicho de otra palabra, en un Table Access by Index Row ID siempre está precedido o siempre va a haber antes de este método un acceso a índice. Siempre. Si no, pues ¿cómo lo hago, no? Si no tengo el Row ID. ¿Ok? ¿Por qué necesito hacer eso? Miren, fíjense bien en esta consulta. Select nombre from paciente where paciente ID igual a 3. Nada más con, por ejemplo, indicarles esta consulta, ustedes deberían ser capaces de decirme qué plan de ejecución va a generar aquí el manejador. Fíjense qué es lo que ocurre. La consulta SQL tiene un predicado y curiosamente, ¿quién es paciente ID? Paciente ID tiene una peculiaridad, ¿no? ¿Qué rol tiene este paciente ID, esta columna? Paciente ID. Es la llave primaria. Es la llave primaria, muy bien. Ahora, la llave primaria, ¿qué peculiaridades tiene? Es única. Es unique, muy bien. Y aparte de ser unique, Not null. not null, muy bien. Ahora, ¿cómo implementa el manejador un unique? Ya cuando en la base de datos, ¿qué es lo que hace el manejador para implementar un constraint unique? ¿Qué hace? ¿O qué le agrega a la columna el manejador? ¿No? Un índice. Un índice, muy bien. Un índice. Todas las llaves primarias por default están entonces, ¿qué? Indexadas. Sin que ustedes lo pidan. Eso es implícito por default. ¿Ok? Los índices, recuerden que se utilizan, entre otras cosas, también para validar duplicados. Y es un índice de tipo unique. ¿Ok? Porque el índice me va a proteger de no insertar duplicados y a la vez me va a servir para hacer búsquedas eficientes. Entonces, toda PK está indexada. Por lo tanto, cuando el manejador intente hacer el plan de ejecución de esta sentencia, ¿qué pasa con el plan de ejecución?
el manejador detecta, ¿no? Más bien el optimizador detecta o el generador de planes de ejecución detecta que paciente ID es la PK y está indexada. Por lo tanto, ¿qué creen que va a hacer? Va a tratar de utilizar el índice. Recuerden que a nivel conceptual, el índice, ¿qué columnas tendría? ¿Se acuerdan que vimos que tenía 2 columnas? ¿Quién es una de ellas y quién es la otra? Robo ID. Una de ellas es el robo ID, muy bien, y la otra, en este caso sería al paciente ID. O sea, los valores de la columna indexada. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, y aquí estaría su robo ID, ¿no? Robo ID 1, robo ID 2, etcétera. ¿Ok? Así se vería el índice. Entonces, ¿qué va a pasar? El manejador detecta, oye, quiero buscar al paciente que tenga el ID 3, que sería este, ¿no? Entonces, le conviene aquí al manejador hacer uso del índice para recuperar, ¿qué cosa? El robo ID donde se encuentra el paciente, ¿no? Perdón, donde se encuentra el paciente 3, ¿sí? Porque estamos aplicando este criterio. Entonces, obtenemos el robo ID. Pero fíjense, justo después de obtener el robo ID, tengo el robo ID y tengo el ID 3. ¿Con eso será suficiente para resolver la consulta? Nada más tengo el robo ID y el puro ID del paciente, ¿no? ¿Qué me pide mostrar esta consulta? El nombre. El nombre, pero ¿de dónde voy a sacar el nombre? El El nombre paciente. no está en el índice, porque en el índice que está nada más el ID del paciente y su robo ID, pero no está el nombre. ¿Cómo le hago para recuperar el nombre del paciente número 3? Como ya tengo su robo ID, ¿qué creen que haría con ese robo ID? Si ya lo tengo, ya leí el índice, ya tengo el robo ID. ¿Qué haría con ese robo ID? Yo nada más sería buscar el bloque o Ajá. extensión donde se encuentra, ¿no? Ajá, ya nada más tengo el puntero, entonces ya nada más voy y jalo el dato de ese bloque. A ese método de acceso se le llama ¿qué? Estoy accediendo a la tabla, pero con su robo ID. O sea, estoy accediendo a los bloques de la tabla, pero a partir de un robo ID. Entonces esa lectura va a ser súper rápida, porque ya tengo el robo ID. Entonces, aquí lo que me interesa es que quede claro por qué se necesita hacer ese acceso vía robo ID. ¿Quién me vuelve a explicar por qué necesito hacer ese acceso? ¿No? ¿No quedó claro? Se hace el acceso porque se está ocupando un dedicado con ya el índice, ¿no? Se está haciendo el acceso porque, ¿qué? Perdón, otra vez. Como que Porque se está ocupando la llave primaria, y al estar ocupando la llave primaria ya se está indexado. Entonces primero se busca el ROI ID Ujú. y ya de ahí, con el ROI ID ya se busca el bloque con la tabla. Pero ¿por qué quiero buscar el bloque? ¿Por qué no me quedo nada más con lo que me trae el índice? Porque el índice no nos da el nombre. El nombre está en la tabla. Así es. Ok. Porque en el índice no está el nombre y nos está pidiendo esta columna. Ok. Entonces, por esa razón se utiliza este método de acceso. Entonces, un Table Access by Unix Row ID se usa cuando necesito traerme algo de la tabla que no está en el índice. Pero como ya tengo el row ID, entonces puedo utilizar ese puntero para ir a buscar ese registro o esos registros en particular y ya acceder de manera rápida, ¿no? Y me traigo lo que me piden. Entonces, por lo tanto, el plan de ejecución de esta sentencia se vería así.
Se hace el escaneo al índice. Ahorita hablamos del por qué es unique. Y nótese que el anidamiento, primero se va a ejecutar, obviamente, la actividad 2. ¿Ok? Hago el acceso al índice. Aquí el optimizador me está calculando que va a obtener un registro del índice. Aquí ya obtendríamos su row ID. Y con este row ID ya accedemos a la tabla Table Access by Index Row ID paciente para poder extraer el dato que quiero y ya por último hacemos la proyección. Siempre se lee el registro completo, ¿eh? No crean que se lee un pedacito. Cada lectura a bloque, inclusive se lee un bonche de registros, no solo uno. ¿Ok? Entonces aquí ya se hace el select, la selección. ¿Ok? Bueno, ¿dudas de este plan de ejecución? Entonces, así más o menos vienen ejercicios en examen, abusados. Les digo, a ver, considere estas tablas, considere ciertos índices y ejercicio 1, ejercicio, genere el plan de ejecución para esta consulta. ¿Qué me tienen que poner como respuesta? Obviamente no les voy a preguntar cuánta memoria y cuántos registros. Toda esta parte de aquí, obviamente esto no, porque esto es más ya de cada server. Pero sí estas dos columnas. Y obviamente en qué orden, ¿no? Estas dos columnas. Entonces ustedes me dirían, mira, para esta consulta, como tienes paciente ID es una FK, la FK está indexada. Por lo tanto, puede hacer uso del índice. Aquí está, con un índice. Después, como necesito acceder a la tabla para mostrar el nombre, pues utilizo un Table Access by Index Row ID. O sea, si se fijan, el plan de ejecución es meramente pónganse en los zapatos del optimizador y piensen cuál sería la secuencia lógica de pasos para responder una consulta, ¿no? De la manera más efectiva posible, claro. ¿Ok? Listo. ¿Dudas con este plan, con este método de acceso? A ver, por ejemplo, aquí. Es una consulta un poco parecida, ¿no? Otra vez quiero el nombre de paciente, pero ahora el paciente ID es mayor a 18,500. Aquí nuevamente se va a utilizar el índice, pero como veremos un poquito más adelante, se utiliza una variante que es por rango, porque no estoy solicitando un solo valor como aquí, sino un rango. Pero el final de cuentas es lo mismo, ¿no? Table Access by Index Row ID, Select Statement y hasta ahí. Ok, aquí, perdón, más bien es este. ¿Vale? Ahorita vemos lo de los índices, no se preocupen por eso. ¿No dudas? Bueno, Profe, ¿por qué en row sale uno nada más? porque es lo que está estimando. Está estimando que en la tabla nada más va a haber un registro que cumple con este criterio, que es mayor a 18,500. Este es Ok. el número de registros estimado que te regresaría a la consulta. Ajá. Ok. Eso, ¿cómo lo sabe? Pues con las estadísticas que tenga recolectadas. Acuérdense que el plan de ejecución no provoca que la sentencia se ejecute, ¿no? ¿Vale? Sí. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, Sample Table Scan. Este método de acceso no es tan utilizado en consultas típicas, pero es interesante ver qué hace, ¿no? Es muy raro que se utilice en una sentencia SQL, en una select, aunque tal vez para cuestiones de testing, para pruebas, pudiera ser. ¿Qué entendemos por sample? Muestra. Como muestra, una muestra. ¿Sabes qué? Quiero obtener una muestra de los datos de una tabla. Tal vez un tanto, no me importa qué registros, ¿no? Quiero una muestra. Entonces, Sample Table Scan es una método de acceso que ocurre cuando ejecutamos una sentencia como esto. Select asterisco from cita sample block 10. Ok.
Esta cláusula sample block me acepta un parámetro que es un valor numérico que representa un porcentaje. Ok, obtiene aproximadamente un aproximado del cierto porcentaje de los registros de una tabla, que en realidad este porcentaje no se aplica a los registros, sino al número de bloques, no a los registros. Si la tabla tiene, por ejemplo, 10 bloques, y si le paso el 10, ¿cuántos bloques creen que se van a escanear? Si la tabla tiene 10 bloques, y si le pongo 10, significaría el 10% de estos 10 bloques, ¿no? ¿Qué cuántos bloques serían? Un bloque. Pues un bloque, ¿no? Un bloque. Entonces se van a cargar un bloque y todos los registros que estén en ese bloque se van a mostrar. Entonces a eso se le llama un sample table scan. O sea, tráeme un ponche de registros, ¿no? ¿Cuántos bloques quieres? Ah, quiero el 10% de los bloques. Quiero el 1% de los bloques, ¿no? Bueno, entonces en ese caso me trae ciertos registros, pero vean, el plan de ejecución dice Table Access Sample. Este es el método de acceso de la tabla. ¿Cuántos registros? El 10% de los bloques es aproximadamente 208 registros, fíjense, en este caso. ¿Vale? Y pues básicamente es ese, nada más para que lo conozcan, ¿no? Hay veces sí me ha tocado, que quiero mostrar nada más unos cuantos registros de la tabla para hacer alguna prueba. No me importa cuáles son. Y pues simplemente una forma rápido de hacer esto. Este método de acceso lo que tiene es que es muy rápido, porque agarra y toma los primeros bloques o los bloques que sean y lee unos cuantos y listo. Entonces no es nada tardada este método, ¿no? Obviamente si el porcentaje es bajo, ¿no? Bueno, otro método de acceso a nivel de tabla que es interesante es el In-Memory Table Scan. Esto sí tal vez lo comenté nada más en el otro grupo en avanzadas, pero aquí con ustedes, ¿no? In-Memory Column es una área de memoria que tiene, en este caso, esta base de datos por lo menos, en donde podemos guardar datos ahí en caché para después agilizar consultas. La característica que tiene esta área de memoria es que se guarda de manera columnar. En lugar de guardarlo por renglón, se guarda por columna. Entonces, en general, no voy a profundizar mucho con lo que es esta área, ¿no? Menos aquí en distribuidas. Pero esta podemos entenderlo como un área de memoria que me sirve para meter datos aquí y cuando quiera hacer consultas, pues en lugar de ir al data file, lo obtengo de esta tabla. Entonces eso hace que tenga mejor desempeño, ¿no? Bueno, si utilizamos esa técnica, un plan de ejecución se vería más o menos así. Aquí la palabrita para indicar que es que estamos utilizando esa área de memoria, el in-memory, se le llama in-memory column store. Aparecería esta actividad en el plan de ejecución. Table access in-memory full. ¿Ok? Aquí quiere decir que estamos usando esa área de caché. Bueno, para efectos de los ejercicios y de la parte práctica, con que se les quede bien claro, el Table Access Full y el Table Access by Row ID, esos son los dos más comunes que se utilizan en la práctica. Entonces, con eso que se aprendan está bien. Los otros están bien, pero no son tan utilizados, ¿no? Nada más para que se conozcan que existen. ¿Ok? Y en memory, pues es cuando tengan configurado esa opción, pero ahorita para el curso no usamos esa función, ¿no? Bueno, hasta aquí serían los métodos de acceso para tablas. ¿Ok? Resumen, Table Access Full y Table Access by Row ID. Pasamos ahora entonces, si no hay duda, a los métodos de acceso de índices.
¿Ok? ¿Preguntas, algo que no se haya entendido? Todo bien, profe. Bueno, ya todos se anotaron en el coach. Ya. Ok. Bueno. Entonces, ahora los métodos de acceso. Nos quedan cuánto de clase? 20 minutos. Ok. Métodos de acceso de índices. Vamos a ver en qué consiste. Y aquí sí mucha atención porque tenemos muchos. Todos estos métodos basados en índices. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Ya cuando terminemos de revisar estos conceptos, ya con más conocimiento, ya podemos entender los planes de ejecución, ¿no? Index Unique Scan. De entrada dice la palabra unique. Tiene la característica este índice que el número máximo de row IDs que se obtendrían de un índice sería 1. O sea, vamos a escanear al índice porque nos interesa buscar un solo valor. Eso ocurre, para que eso ocurra se tiene que cumplir algunas condiciones. ¿Qué sentencias SQL pudiéramos escribir? Denme algún ejemplo en el que tengamos la certeza que a lo más nos regresaría un registro. ¿Quién me propone una sentencia SQL? La que sea si quieren, empleando las tablas de paciente médico. Una consulta que me asegura que siempre me va a regresar a lo más un registro. Podría ser select asterisco Ujú. from paciente, Ujú. where paciente ID igual a 1. Ok. Muy bien. ¿Cómo sabemos que nos va a regresar a lo más 1? ¿Qué condiciones se tendrían que cumplir para que me regresen a más 1 siempre? Que no tenga riesgo de que se me genere más de 1. Que el atributo que estamos probando sea único, que tenga un constraint unique. Muy bien. Debe de tener un constraint unique. ¿Por qué debe tener un constraint unique? Para garantizar que no haya duplicados, ¿no? Porque si hubiera duplicados, me puede regresar más de un registro. Pero aparte hay otra condición. Aunque tenga un índice unique, pudiera ser que esta consulta me regrese más de un registro, ¿no? ¿Qué otro detalle es el que se necesita para garantizar que para que garantice que esta sentencia me regresa un solo valor, a lo más? Que está igualado a un solo valor. Ajá, que tiene la igualdad. Muy bien. Porque obviamente si le pongo select asterisco from paciente, where paciente ID igual a, no, más bien sería igual, mayor a 10, por ejemplo, ¿no? Se nota que esta consulta me va a traer pues más de un registro, ¿no? Por el operador. Y no me importa que paciente ID sea unique. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, ¿qué significa un index unique scan? Que estamos en esta situación. Es una sentencia que tiene un predicado y el predicado es una columna que tiene un unique y aparte tiene la igualdad. Cuando el manejador detecta eso, que a lo más se va a obtener un registro y ese registro tiene que ver con un índice, entonces el manejador puede optar por utilizar un index unique scan. ¿Ok? Es decir, ¿sabes qué? Esta columna está indexada. ¿Por qué? Pues porque es la PK. Ni siquiera tengo que decirles que la columna está indexada. Ya sabemos, ¿no? Por definición, la PK está indexada. Y aparte su índice es unique. Tenemos la operación de igualdad, entonces el manejador va a deducir, ¿no? Esta consulta lo más me va a traer un registro. Necesito hacer un solo escaneo al índice, entonces
El método de acceso que va a proponer va a ser Index Unique Scan. Ajá. ¿Cómo funciona un Index Unique Scan? Fíjense, esta imagen es un ejemplo del índice así real. Este es el árbol B que les comentaba y que les decía que hasta abajo están los row IDs, así se verían. Por ejemplo, cada renglón, cada entrada del índice, cada ID, tiene su row ID. ¿Ok? Entonces, con estos row IDs ya los obtengo, ya hacemos la consulta, ¿no? Pero vean, este método de acceso, ¿qué peculiaridad tiene? Al ser un unique, estamos diciendo que a lo más ¿cuántos row IDs voy a recuperar? 1. Entonces, fíjense cuál es el algoritmo. En el árbol B normalmente se ponen etiquetas o rangos y nótese que estas etiquetas están asociadas a un puntero, cada rango, a un puntero. Si la consulta cae en este rango, entonces voy a seguir este rango. Pero aquí como es un unique, entonces vamos a suponer que estamos buscando el 19. El 19 cae en el primer rango, entonces me vengo por este nodo, llego aquí. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar a escanear. ¿No? Y en el primer 19 que encuentre, ¿ok? Bueno, aquí encuentro el 19 y sigo el puntero, ¿no? Que me lleva hacia las hojas. Llego aquí y empiezo a escanear y en el primer 19 que encuentre, ahí detengo la búsqueda. Ese es el chiste del por qué es unique, porque en el momento que encuentro el valor, ya no sigo avanzando, ya no sigo buscando en el índice, sino ahí me detengo y recupero el row ID. ¿Ok? ¿Se entiende por qué ahora es unique? ¿No? Al tener la certeza que se cumple la igualdad y aparte que el índice sea unique, entonces tengo la absoluta confianza de encontrarlo y el primero que encuentre, hasta ahí me quedo. ¿No? Y por otro lado, vean que los índices, las etiquetas están ordenadas. ¿Ok? Bueno, dudas de lo que hace un Index Unique Scan. Bueno, ahora, ¿cómo se vería si lo aplicamos a una consulta? Bueno, vamos a ver. Más bien ustedes vean qué pasa aquí. Ejemplo, dice que existe este índice. Create Unique Index, paciente email IDX. Vean que es unique y se le está aplicando a la columna email. Luego el usuario decide lanzar esta consulta. Explain plan for. Se me pasó comentarles hace rato, vean que esta es una forma compacta de hacer un plan de ejecución. No le estoy indicando el nombre de la tabla, del plan table, no le estoy especificando, ¿qué otra cosa? ¿Qué nivel, con qué nivel quiero que me muestre el plan? ¿No? Ni tampoco el ID de la consulta. Si no le pongo nada de eso, ¿qué va a hacer el manejador? Pues va a utilizar la tabla plan table global, donde todos los usuarios pueden poner sus planes de ejecución, que pues para nosotros no hay problema porque somos usuarios únicos, ¿no? Y el nombre de la tabla ya no se necesita porque por default va a tomar pues plan table, ¿no? El nivel de detalle es típico, el que es por default. Pues con eso me simplifica la sintaxis y nada más ponemos explain plan for, pongo la consulta y ya. ¿Qué se imaginan que va a generar como plan de ejecución si ahora voy a hacer la búsqueda por el email? Nótese, tenemos la igualdad, ¿ok? Una cadena y esta columna que está indexada con un unique. Por lo tanto, el método de acceso que va a hacer Por índice. Unix Index Scan. Ahora viene una pregunta. Imagínense que ya recorremos el índice
Unix Index Scan. Ya obtuve el row ID, que a lo mucho va a ser 1, ¿no? Row ID. Y la pregunta ahora es, ¿con estos datos creen que puedo resolver toda la consulta o necesitaría acceder a la tabla? Ya no es necesario porque está el email ahí en el rol de alguien. Correcto. Ya no es necesario porque nada más me están mostrando el email. ¿Ok? Nada más, perdón, nada más quiero mostrar el email y el email está en el índice. Ya no necesito hacer un table access. Entonces, fíjense cómo escribir una sentencia cuidadosamente me puede ahorrar inclusive pasos en el plan de ejecución. ¿No? A veces nos da flojera y también ponemos esto, ¿no? Select asterisco from paciente where email igual a algo, ¿no? Tal vez es una consulta que para lo único que lo quieren es para validar si este email existe. ¿Ok? Porque ustedes me dirían, ¿para qué quiero seleccionar el mismo email si lo estoy pasando como parámetro? Y aparte es único, ¿no? Pero muy probablemente quiero validar que este email existe o no. Pero entonces ponemos asterisco. Este asterisco, ¿qué me está provocando? ¿Qué me provocaría? ¿Cuál sería el plan de ejecución? Si en lugar de ponerle aquí email, le pongo asterisco. Todo lo demás es igual. Sería un... Adelante, adelante. Sí, Full access. ¿Otra vez un qué? Full access. No. Abusados, no, eso es incorrecto. un table access by index. Ese sí. Ok. Voy a necesitar un paso adicional, ¿están de acuerdo? Porque con esta condición seguiría siendo un index unique scan, ¿están de acuerdo? Index unique scan. Pero no me es suficiente porque al hacer el escaneo del índice que obtengo nada más el row ID y el propio email, ¿no? Y ya, pero la consulta tiene asterisco. Asterisco, ¿qué significa? Que quiero mostrar los datos de todo el renglón. El renglón no está en el índice. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo el row ID. Tengo que acceder a la tabla empleando el row ID para traer las demás columnas. Y al final a lo mejor ni siquiera me interesa, nada más quería ver si existen. Entonces, ¿cómo puedo reescribir la consulta para que me ahorre este paso? Pues le pongo la misma columna, select email, o inclusive algo más sencillo, ¿no? Que se acuerdan cuando vimos el concepto de semi-join. Como nada más me interesa la existencia, ¿qué puedo poner? Select un 1, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense cómo cositas tan sencillas puedo provocar que la base trabaje menos. Con esta consulta, la base va a trabajar menos porque no va a tener que acceder a la tabla. Entonces, los costos van a todavía bajar más. Entonces, hay que tener cuidado también esto es lo que me refiero, si nosotros escribimos SQL mal, vamos a provocar que la base trabaje más. Y justamente es esto, ¿no? Vean, aquí está el plan de ejecución. Primero un index unique scan y ya de aquí no fue necesario hacer otra actividad, directo a la proyección. ¿Ok? Y pues obviamente es una consulta que me va a traer un registro y tiene un costo extremadamente bajo, ¿no? Un costo de 1. ¿Cuánta memoria se va a llevar? Fíjense, apenas 102 bytes, o sea, ni siquiera megas, nada, ¿no? Entonces ahí pueden ver ahí la eficiencia que nos dan los índices. ¿Vale?
Ahora fíjense, dice aquí algo curioso. Observar que el siguiente ejemplo no va a hacer uso del índice. Select email from paciente. Oh. Dice que no hace uso del índice. O sea, hace que vean qué índice está generando. Table access full. Vean el costo cómo se disparó tremendamente. Y obviamente me va a mostrar muchos registros. ¿Por qué no va a hacer uso del índice si el email está indexado? From paciente. Este podría ser el ejemplo en donde imagínense que están haciendo una consulta porque quieren enviarle un correo, ¿no? A todos los pacientes, ¿no? Para alguna promoción, ¿no? Algún aviso a todos los pacientes. Entonces necesitan obtener toda la lista de los correos electrónicos. La consulta pues sería así, ¿no? Se ve normal. Pero resulta que no todos los pacientes tienen email. Algunos pacientes, el valor de su email es un valor nulo. Entonces, ¿qué pasa cuando ejecuten esta sentencia? Aquí lo que le están diciendo al manejador en realidad es que quiero que me traigas todos los emails sin importar si su valor es nulo o no nulo. El problema es que me dirían aquí, ¿y para qué quieres un atributo, un valor que sea nulo? Bueno, pues tú me lo estás pidiendo, ¿no? Sería un tanto inútil, ¿no? Que me muestre null, pues no me sirve de nada ese registro, pero al final es un registro que tiene un nulo. No me sirve para nada porque no tiene dato, pero lo estoy mostrando porque aquí se lo estoy indicando al manejador. ¿Cuál es el problema aquí? Que los índices de tipo B-tree no soportan valores nulos. O sea, no puedo guardar un null aquí adentro. Entonces, si una consulta involucra a verificar si un campo es nulo o no nulo, como en este caso, no podría hacer uso del índice porque el índice no contiene los valores nulos. Pero aquí la consulta me lo está solicitando. ¿Qué le puedo corregir a esta sentencia para que ahora sí haga uso del índice? Y casi me dé los mismos resultados. ¿Se os ocurre? Bueno, la campana lo salvó. Pero no, nadie se le ocurre. O sea, primero, la primera pregunta, ¿sí se entendió esto de los nulos o no? Sí se entendió. Ok. Entonces, como no puedo hacer uso del índice, porque contiene nulos, o sea, fíjense, aquí esta consulta no estoy filtrando los nulos, no estoy excluyendo los nulos. Al incluir nulos, si utilizara el índice, quiere decir que del índice también deberían de estar los valores que tengan null. Como eso no existe porque no lo soporta, el manejador dice, no puedo usarlo. Entonces se va por fíjense, por un table access full. Ah, pero como yo ya sé, como yo ya conozco de planes de ejecución, esta consulta la puedo mejorar. ¿Están de acuerdo que puedo hacer esto? Fíjense. Select email from paciente, pero solamente me interesan ¿qué? Todos los pacientes donde su email sea ¿qué? ¿O el email qué? Is not null. Is not null. Con este pequeño cambio es exactamente lo mismo, ¿no? Realmente, ¿para qué quieren un paciente que tenga un email nulo en esta consulta? Aquí me podría dar un paciente con un email nulo. No le van a enviar un correo al email nulo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué los obtengo? Mejor los excluyo. Y aprovechando que estoy excluyendo los nulos, ¿qué creen que va a hacer el manejador? Como no me interesan los nulos, entonces el índice sí me sirve, porque el índice no almacena datos nulos, ¿no? Entonces, al hacer eso, ya no va a ser un table access full. Ahora va a ser, ¿qué método de acceso creen que se va a usar? Si quiero todos los emails, si el email está indexado, ¿qué creen que se haría?
como quiero el 100% de las etiquetas, ahí se va a aplicar un escaneo completo del índice. O sea, no es un Unix, no al revés, sino voy a obtener todos los emails, pero ya dentro del índice. Y con eso me evito acceder a toda la tabla. Entonces, se fijan como un cambio bien pequeñito, is not null, que pareciera ser inofensivo, provoca que el manejador acceda a toda la tabla. ¿Y qué tal si la tabla es bien grande? Pues se va a tardar un montón. Y a lo mejor ustedes ni cuenta se dieron, ¿no? Que tienen ahí un problemita con el optimizador. Entonces, de aquí mi sugerencia, que uno, aprendamos bien a leer los planes y que cuando diseñemos una consulta, antes de ponerla productiva, antes de que ya se vaya a producción, ¿no? Validen que se está generando el plan correcto. Porque esto es a veces la causa de que los sistemas se vuelvan lentos, de que una consulta tarde un buen porque el SQL está mal escrito o no está tan optimizado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir viendo ejemplos así. Entonces, repito, sí recomiendo estudien bien esta parte, ¿no? No nada más para la materia, les sirve mucho para decir que realmente tienen buen nivel de SQL, ¿no? Que son capaces de generar sentencias que generen planes adecuados, ¿no? Por lo menos a nivel básico. Bueno, eso sería todo. Perdón, ya les quité 4 minutos. Nos veríamos mañana en la tarde, mañana miércoles. Y recuerden que este jueves todavía todavía no cambiamos horario de verano, entonces todavía tengo junta a las 9, entonces nada más tendremos la clase de mañana. ¿Vale? Ok, profesor. Entonces hoy solo se entrega la serie, la parte 4, la serie 4 parte 2, ¿verdad? Ya la revisamos, recuérdenme. No, profe, falta revisar. Falta revisarla, ya no nos dio tiempo, ¿verdad? Y creo que quedaba programada para hoy, ¿verdad? Sí. Sí. No, Ok, no, la voy a modificar en Classroom, la revisamos el mañana para que ya la puedan subir mañana, ¿ok? Ok, profesor. Bueno, recuérdenme, si no, acuérdenme para ya no posponerla más, ¿vale? Para ya cerrar el tema 4, revisamos esa serie y ya, porque de esta también hay, entonces hay que apurarnos. Bueno, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Gracias, profesor. Buen día. Bye.